Damos inicio al programa Hechos a su imagen, un espacio de conversación, alabanza y estudio de la palabra de Dios. Conducen los hermanos Claudio Bravo y María Luisa Chandía. Bienvenidos. Hola mis hermanos, bienvenidos a este nuevo capítulo del programa Hechos a su imagen. Este segundo capítulo que hemos preparado con harto cariño, también buscando de la presencia y de la palabra del Señor para poder llegar a sus hogares por la plataforma que nos esté viendo, para poder entregar un poquito de la palabra del Señor. Mi hermano. Amén. Bienvenidos nuevamente a este programa. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema importante en cuanto a la naturaleza del ser humano, y este tema es el alma. El alma. Ese va a ser el tema del día de hoy. Recuerden que en el programa anterior hablamos acerca del sello de Dios en la humanidad. Cómo Dios creó al hombre, el propósito con el cual Dios los creó y las características que Dios puso en nosotros que nos hacen ser semejantes a Él. Y hoy día vamos a hablar de este otro tema que es importante, que tiene relación a la naturaleza humana y que es el alma. Así que vamos a hacer nuestra primera lectura. Así es. Amén. Que va a estar en Génesis capítulo 2, versículo 7. Vamos a hacer esta lectura y nos vamos a ir a la primera pausa. Ajá. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Vamos a la pausa y volvemos. Luego de esta pausa, hemos vuelto para entrar en materia, en profundidad sobre qué es el alma. Quizás hemos crecido con algunas ideas, algunas religiones tienen idea, nosotros como creyentes tenemos a lo mejor una idea preconcebida de lo que puede ser el alma, y yo me imagino, por ejemplo, que puede ser algo invisible, intangible, y tal vez muchos creen que es una pieza más de este Lego que constituye al ser viviente. ¿Pero es realmente el alma una parte aislada del ser humano o constituye el todo? ¿Qué es el alma específicamente a la luz de la palabra? Muy buena pregunta. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, claramente nosotros ya tenemos como una idea preconcebida de lo que es la naturaleza del hombre. Y lo hablamos en el programa anterior cuando hablamos que el hombre es un ser espiritual, ¿cierto? Que Dios sopló aliento de vida sobre él. Y ahí vemos que el hombre se convierte o tiene esta característica, adquiere esta característica espiritual, no tan solamente una dimensión física, claro. Que eso lo vemos en el versículo que leímos al principio, Génesis 2:7. Cuando desde el polvo de la tierra y desde el barro Dios nos crea, claro, físicamente. Nos da forma. Ahí está la dimensión física, la dimensión material. Pero también está la otra dimensión, la espiritual, cuando nos dice que Dios sopló aliento de vida sobre el hombre, y ahí llega a ser un alma, un ser viviente. Esa es la palabra que utiliza el término, un ser viviente. Entonces, cuando nosotros vamos a la Escritura, cuando vemos los términos que la palabra de Dios utiliza, tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, vemos que esta palabra alma no tan solamente se refiere a la parte o a la dimensión espiritual del ser humano, a la parte invisible, claro, sino que también se refiere al ser humano como un todo. Se refiere, también utiliza la palabra alma para hablar de la totalidad del ser humano. Como de forma integral. Claro. Entonces eso nos da a entender que Dios mira al hombre de una forma integral, como un todo. Y utiliza estas palabras que vamos a analizar. Vamos a ver varios versículos bíblicos ahora que nos van a hablar acerca de lo que es el alma y qué representa el alma, que no es solamente esa parte espiritual o esa parte interna que nosotros siempre entendemos como alma, sino que también se refiere a muchas otras cosas más. Y como decíamos, al hombre como un todo. Así que vamos a hablar de algunas palabras, vamos a ver varios versículos bíblicos. Así que le voy a pedir a mi hermana María Luisa que me ayude en esta lectura. Y como les decía, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento encontramos términos específicos que nos hablan o que se traducen como alma. Y tiene también otras traducciones. Pero en el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, y la palabra que se traduce como alma en hebreo es nefesh. Y ahí podemos encontrar muchas traducciones
o una cantidad de traducciones que no solamente las encontramos como alma, sino también como otro tipo de traducción como vida, como existencia, como individuo, como persona. Así que vamos a ver algunos versículos que nos van a contextualizar en esto que estamos mencionando. Ya. Entonces vamos a ver Génesis capítulo 2, versículo 7, que nos dice Que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y cuando vemos esa frase, ser viviente, en hebreo, en el original, ahí se utiliza la palabra nefesh, que en muchas otras porciones de la escritura, en muchas otras partes, se traduce como alma. ¿Ya? Entonces, no es tan solamente esta palabra nefesh se traduce como alma, sino que también como ser viviente en este caso. También tenemos Génesis capítulo 12, versículo 5. Y dice que tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Ahí el énfasis que hizo nuestra hermana, personas. También utiliza en el hebreo, en el original, también se utiliza esa palabra, ese término, nefesh. Nefesh, para hablar de personas. Pero acá se traduce como personas, porque el contexto da a entender esa traducción. O se nos tradujo a nosotros con esa palabra, personas. Entonces ya vemos que la palabra nefesh no se traduce solamente como alma. Como lo que nosotros entendemos, como mencionábamos al principio, como que entendemos como alma, esa parte invisible, esa parte interna, sino que también como ser viviente, y cuando hablamos de ser viviente hablamos de un todo. Claro. Hablamos de una persona, ¿cierto? Y también como una persona, como un individuo. Por lo tanto, ya vamos viendo que no es, ya vamos dando luces de que no es algo aislado, sino que es una totalidad. Claro. Ya, la palabra nos va dando las respuestas solitas. Claro, no es algo, una parte como un órgano. Claro. Como externo. Claro, sino que nos habla de una totalidad. También tenemos Job capítulo 12, versículo 10. Que dice: en su mano está el alma de todo viviente. Y aquí la palabra nefesh es traducida como alma. Pero en el contexto, ¿qué nos quiere decir Job? En su mano está el alma de todo viviente. O sea, en las manos de Dios está la vida, estamos nosotros. Nuestra existencia, claro, como individuos, como personas. Y también Primera de Reyes 19:4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y aquí hay otra traducción más de la palabra nefesh, que es vida. Aquí vemos el episodio donde Elías, después de haber salido victorioso ante los profetas de Baal, después él huye atemorizado porque Jezabel le manda un mensajero diciendo que quería su cabeza. Entonces Elías huye y desanimado. Y no quería vivir. Deprimido, depresivo. Y él le dice al Señor: quítame la vida. Y ahí ocupa esa palabra, ese término, nefesh. Y acá es traducido como vida. ¿Ya? También tenemos Salmos 42:1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y aquí tenemos también otro tipo de traducción. O sentido que nosotros le damos a la palabra, o que se le da en la escritura al término alma, nefesh. Aquí habla de alma, ¿cierto? Clama por ti el alma, es traducida con la palabra alma, nefesh, pero se le atribuyen sentimientos. Entonces, emociones. Vemos aquí también que la escritura presenta el alma como un centro de emociones, de sentimientos que expresan. Entonces ahí vemos al salmista, dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Entonces vemos que no tan solamente el alma es vida, o el alma es el aliento de Dios, claro, la parte invisible que nosotros, claro, tenemos noción de esa parte del hombre, ¿cierto? Esa dimensión espiritual, pero creemos que no tiene relación con otras expresiones más de nuestro ser, de nuestra existencia. Y estamos viendo que esta palabra nefesh, traducida como alma, también es traducida con otras
palabras o con otros términos que nos dan a entender que el hombre también, Dios mira al hombre como un todo y le da muchas otras características más. También tenemos Salmo 103:1. Y aquí también habla de una emoción, dice: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Entonces aquí claramente vemos los salmos que son salmos, oraciones, cánticos, devocionales, y que nacen de diferentes circunstancias, ¿cierto? Donde el hombre experimenta emociones profundas. Y aquí el salmista dice: bendice alma mía. Uh-huh. Bendice alma mía. Entonces nosotros cuando hablamos de bendecir, hablamos de adorar, hablamos de exaltar, siempre podemos asimilar esto como la expresión corporal que nosotros muchas veces hacemos a través de la alabanza, a través de la oración, a través de humillarnos, arrodillarnos, postrarnos ante cerrar Dios. los ojos, levantar las manos. Claro, son expresiones físicas, obviamente, de algo interno, pero aquí el salmista dice: alma mía bendice a Jehová. Y también tenemos Cantares 1:7. Y este es muy bonito, dice: hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma. El alma entonces representa algo más que solamente el vivir o el estar despierto o el de tener una existencia, sino que dice: el que ama mi alma. El alma siempre va a estar en búsqueda de quien te ama, de quien busca. Y a veces mucha gente se siente muy triste porque no se siente amado. Claro. O buscamos a quien amar de forma inherente, intrínseca. Entonces estamos hechos para ser amados y para amar. Y todo esto, como decía mi hermana María Luisa, mi esposa, que ¿A quién ama su alma? Es raro como cuando uno le dice a la esposa o a los hijos, a la familia, hermano, hermana. Claro. Pero bueno, aquí estos términos que hemos visto o estos versículos que hemos visto nos hablan de distintos términos o de distintas palabras, distintas traducciones para una misma palabra, para la palabra nefesh, que cotidianamente o generalmente se traduce como alma. Pero esto nos da a ver que nos enseña que en la Escritura, tanto los escritores como el Espíritu Santo, Dios que inspiró, da a entender que Dios ve al hombre como un todo. Y también los escritores ven al hombre como un todo, expresan sentimientos, expresan muchas acciones, pero lo expresan con esta palabra nefesh, alma, porque eso representa la totalidad del ser humano. Entonces, en hebreo tenemos la palabra nefesh, que se traduce de tres formas, para ir cerrando esta parte: ser viviente, ya, vida o existencia, y como sentimiento o un centro de emociones. Uh-huh. Y ahora, para seguir avanzando, porque tenemos muchos versículos, en esta primera sección, este primer bloque que estamos como definiendo lo que es el alma y lo que nos enseña la palabra de Dios, también tenemos en el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, ya tenemos la palabra psique. Y esta es la palabra que se traduce generalmente como alma. Pero también, al igual que en hebreo, la palabra nefesh también se traduce con otras palabras, ya que nos dan a entender también que la Escritura ve al hombre como un todo. Uh-huh. Y al mencionarlo y al traducirlo con la palabra alma, no tan solamente se refiere, ya lo he dicho muchas veces, a la parte espiritual, a la parte invisible, sino que a la totalidad del ser humano. Tenemos versículos como Hechos capítulo 2, versículo 41. Que dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y aquí otra vez, al igual que en Génesis capítulo 12:5, aquí la palabra psique, ahora en griego, es traducida como persona. Uh-huh. ¿Ya? Como persona. En otras ocasiones se traduce como alma, pero aquí se traduce como persona. También tenemos Primera de Pedro 3:20. Y dice: mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ahí también tenemos otra traducción, ya, otro pasaje bíblico, Primera de Pedro, cuando habla acerca del arca de Noé y quienes fueron salvados, y dice 8 personas. Y utiliza la palabra psique para referirse a estas personas, ¿ya? También tenemos Mateo 16:25. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y a todo aquel que pierda su vida, por causa de mí, la hallará. Y aquí también se utiliza o se traduce la palabra psique como vida. No como alma, no como persona en esta ocasión, sino como
Vida. Y Juan capítulo 10, versículo 11 también hace esta salvedad o hace esta distinción en que la palabra psique es traducida como vida. Dice Juan 10, 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Ve, ahí tenemos otra interpretación. Y también tenemos Mateo 22, versículo 37, que dice: Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y Juan 12, 27, ahora está turbada mi alma. Ve, y aquí se utiliza la palabra, o la traducción, la palabra alma. O sea, esta palabra que generalmente nosotros conocemos y que se traduce del término griego psique. Aquí podríamos decir está traducida con el significado que todos nosotros conocemos como alma. Pero no sabíamos, bueno, estudiando este tema, preparándonos para este programa, nos dimos cuenta que la palabra alma, tanto en griego como en hebreo, también significaba muchas cosas. Muchos sinónimos. Y eso también nos abre un entendimiento a cómo como decíamos, cómo nos ve Dios. Uh-huh. Y a veces nosotros separamos al hombre. Como decíamos al principio, Dios creó al hombre con una dimensión, ¿cierto?, física y otra espiritual. Y a veces hacemos esa separación de forma muy contundente. Hacemos esa separación. Pero la Escritura nos dice que Dios nos ve como un todo. Y la Escritura nos habla de que Dios nos ve como un todo y nos dice y nos habla a través de estos términos, el alma, que nosotros pensábamos que era algo, ¿cierto?, una parte de, pero parece que a través de la Escritura nos da a entender que Dios nos ve como un todo. ¿Ya? La palabra alma nos habla de totalidad. Uh-huh. También tenemos otro versículo que nos habla de otro punto con el que vamos a ir cerrando esta primera parte del programa, que es Mateo 10, 28, que dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y aquí, si bien hemos hablado que Dios y la Escritura nos presentan el alma como un todo del ser humano, no como solo una parte aislada, aquí sí vemos una distinción. Pero lo que hablábamos en un principio, uh-huh, que Dios creó al hombre con una dimensión espiritual, exacto, y una física. Y aquí vemos esa distinción, ¿cierto? No una separación, pero sí una distinción, donde el Señor habla y dice que no debemos temer a los que matan el cuerpo. Ahí podemos ver la dimensión física, ¿cierto? La dimensión material. Pero dice, más el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces ahí habla de la dimensión espiritual. Uh-huh. Y eso nos habla de que en este caso la dimensión física no expresa la totalidad del ser humano. Claro, es lo visible, finalmente. Claro, podemos, a través de lo físico, podemos expresar nuestros sentimientos, podemos expresar lo que nosotros creemos. Como dice la Escritura, de la abundancia del corazón, de lo interno, habla nuestra boca, ¿cierto? Lo podemos verbalizar, podemos expresar. Pero la esencia real, ¿cierto?, la totalidad del hombre no está en este cuerpo físico. Eso es lo que quiere decir. Que es temporal. Que es temporal, claro. Que va a pasar. Es pasajero. Pero sí lo eterno, sí lo real, lo verdadero, lo que importa, dice, es el alma. Lo espiritual. Lo espiritual. Y ahí vemos, eso nos recuerda a Job, ¿cierto? Por supuesto. Nos recuerda la historia de Job, cuando Satanás comienza a enviarle todas estas calamidades. Le pide permiso, va a pedirle Job. Permiso al Señor. Y claro, y aquí es donde hay algo muy importante que se relaciona con lo que estamos viendo ahora con este versículo. Que pidió permiso a Dios para atacar a Job. Pero Dios le dio el permiso. Le dio permiso a hacer lo que quisiera con él, pero que no tocara su alma. Que no tocara su alma. Entonces aquí vemos también en este versículo claramente esa realidad de que lo eterno, lo importante es el alma. Y a veces nosotros pensamos que lo físico, lo exterior es lo que más importa. Y ahí muchas veces hablamos de las apariencias y muchas veces como personas, ¿cierto? Priorizamos más nuestras apariencias, lo físico, lo que podemos ver. Cuando a través de lo que hemos visto vemos que el alma, esa parte invisible que nosotros pensamos que solamente es así, que es la parte invisible, la parte espiritual, la parte que no se ve, pero
es la parte es la dimensión que expresa realmente quiénes somos. Exacto. Y eso nos da a entender que más que lo físico, más que lo visible, Más lo que- palpable, O la posición social, por ejemplo, yo pienso Claro. en Job. Job perdió riquezas, perdió su amigo, perdió su familia, sus amigos se reían de él. Y a veces nosotros nos preocupamos también mucho de que, yo tengo una posición social, tengo que usar un teléfono o una ropa de marca para tener claro, cierto estatus. Pero finalmente, según todo esto que podemos un poquito como ir decantando, nuestra dignidad y nuestro valor no va a depender de nuestro estatus social, exactamente. de qué champú, si me echo el champú más caro o el perfume más caro, sí, nos gusta a las mujeres esas cosas, pero eso no nos agrega valor y no nos dignifica como nos dignifica o nos agrega valor el aliento de vida que está puesto en nosotros. Claro, y ese es como nuestra identidad. Ujú. Que somos aliento de Dios, es algo muy bonito, y que podríamos seguir hablando, pero eso es lo importante, lo que el texto nos habla, que lo eterno, lo principal es lo eterno y es el alma. Y tenemos que cuidar eso también y poder darle la importancia que merece, porque esto es lo que nos representa a nosotros. Entonces ya aquí tenemos nuestro primer bloque, para no seguir alargando en Claro. esto, que a lo mejor puede ser un poquito tedioso, pero sí nos da a entender que la Biblia, al hablarnos de alma, no solamente nos habla de la parte espiritual, ¿cierto? Ujú. Sino que también nos habla del todo del ser humano. Y es muy importante esto. Así que nos vamos a ir a la pausa para Sí, seguir en nuestro para no- próximo bloque. En el próximo bloque vamos a hablar acerca Del origen del alma. del origen del alma. Así que vamos a la pausa Y ya volvemos. Volvemos. Y hemos vuelto de esta pausa ahora para ir a esta segunda parte, que habíamos dicho que íbamos a hablar del tema de el origen del alma. Así es. De dónde sale el alma, dónde nace, de dónde viene, cuándo, cómo. Entonces, ¿de dónde proviene el alma? Buena pregunta. Otra vez. Son muy buenas Son muy preguntas. buenas las preguntas. Y aquí también entramos en otra cuestión teológica, bíblica, donde hay posturas acerca del origen del alma. Pero en primer lugar tenemos que decir y tenemos que basarnos en la palabra de Dios, que y ya lo leímos también en el primer versículo, nuestra Sí, lectura Génesis, principal, Génesis capítulo 2, versículo 7, nos dice que el origen del alma está En Dios. en Dios. Que proviene directamente. Proviene directamente de Dios. De Dios. ¿Qué dice el versículo? Leámoslo nuevamente, por favor. Entonces dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y así fue el hombre un ser Un viviente. ser viviente, un nefesh, alma, que también se traduce de acá como ser viviente, ¿cierto? Ya vimos toda esa terminología. Entonces, partiendo por eso es una verdad innegable. La Biblia nos dice que el alma proviene Del de Dios, aliento de Dios. ¿cierto? Del aliento de Dios. Qué maravilloso. Pero también tenemos otras posturas que nos hablan acerca del alma, de su origen, de su transmisión, y vamos a hablar un poquito acerca de eso. También vamos a hablar acerca de lo que dijimos, no sé si lo mencionamos al principio, pero hablamos un poquito de que muchos consideran la naturaleza humana como una naturaleza tripartita, y bipartita. También Solo vamos a se hablar de eso. mencionó Pero en primer lugar, hay muchos que creen en la preexistencia del alma. la preexistencia del alma. ¿Y esto qué quiere decir? Uy, como que están listas las almas. Yo me la imagino, me imagino a Dios que va a una bodega con muchas almas y dice, ya, van a ser ahora 500 personas en la tierra. 1, 2, 3, 4, 5, pum. Y tienes las almas listas para poder asignarlas a un cuerpo. Claro, a lo largo de la historia de la iglesia, Ujú. si nosotros pensamos un poquito en la historia de la iglesia, vemos que hay 2000 años de historia, mínimo 2000 años de historia, donde la iglesia ha ido pensando, ha ido filosofando, aunque suene un poquito contradictorio la palabra en conjunto con el cristianismo, pero la iglesia ha ido pensando, ha ido razonando, ha ido filosofando acerca de la palabra de Dios, y han surgido doctrinas, han surgido posturas, han surgido Corrientes teológicas, ¿cierto? Ujú. Que tratan de explicar de mejor forma la palabra de Dios, ¿cierto? Y en este caso también muchos han tratado de explicar el origen del alma, ¿ya? Y como decíamos, la preexistencia del alma, hay muchos que creyeron acerca de esto, de que Dios tiene un banco de almas
y que cuando una persona es concebida, cuando un ser humano es concebido en la tierra, Dios coloca una de esas almas ya preexistentes en ese cuerpo, al momento de la concepción. Ahora, ¿esto es bíblico? ¿Lo podemos respaldar con la palabra de Dios? No lo podemos respaldar, ¿ya? No lo podemos porque la palabra de Dios no nos habla mucho tampoco de estos temas, ¿ya? No es muy claro, pero no es respaldable por la palabra de Dios, porque esto también da paso, por ejemplo, como las religiones hindúes, la religión hindú, que habla de la reencarnación. Claro. Y ellos creen que el hombre, para cumplir su propósito, tiene que pasar por muchos ciclos de vida. El hombre puede nacer, puede vivir... en la India se dividen por castas. Y están las castas de alta clase social, ¿ya? De alto rango social. Hay otras clases medias y otras clases bajas, pobres. Entonces, cuando el hombre no cumple su propósito, vuelve a reencarnarse. Muere y se reencarna nuevamente. O sea, el alma es reutilizable. Claro, es como un ciclo. Y El esa alma alma retornable. vuelve, pero en otra forma. A lo mejor ya no como una persona de la alta sociedad, sino como una persona de clase media, por ejemplo. Claro. Y incluso no como una persona, incluso como un hombre. A lo mejor en la otra vida va a ser una mujer. O incluso también ellos creen que pueden reencarnarse en animales. Ujú. Entonces, esta teoría o esta doctrina, esta postura del alma preexistente también da lugar a temas como estas doctrinas, como herejías, como la reencarnación, que es totalmente contraria a la doctrina bíblica de la resurrección. Porque la palabra de Dios dice que después de la muerte, ¿cierto? La persona muere y después el juicio, ¿cierto? Pero también la palabra de Dios nos habla a nosotros que los que mueren en Cristo van a resucitar también en un momento. Y que el alma resucitar. vuelve a quien la dio. Claramente, también lo vamos a ver en un versículo más abajito, ¿cierto? Que el alma vuelve a Dios, entonces no es que el alma esté cumpliendo un ciclo. Y nosotros vemos en la televisión y hemos sido testigos de cómo muchos van a estos centros de psicología, que la hacen más que psicología, psiquiatría, que mezclan lo esotérico y que le hacen regresión a las personas. Una hipnosis. Claro, y la eso. persona empiezan a llorar. Y llora una niña. Y morí de tal forma. Claro. Y cuentan una historia que la gente realmente se cree. Y lucra. Y hay un lucro detrás de esto también. Claro. Entonces, esta doctrina o esta postura de acerca del alma preexistente da lugar a mucho, ¿ya? Sí. Pero que no es bíblico. O sea, no podemos basarnos completamente en la palabra de Dios para poder explicar todo esto, para poder decir, no, si Dios tiene un banco de almas que Dios coloca y esas almas que después mueren vuelven a Dios y vuelven a estar en este banco de almas, ¿cierto? En este stock de almas que Dios tiene y que reutiliza. Entonces, podríamos descartar completamente la preexistencia del alma. ¿Ya? Aunque muchos otros lo creen igual. ¿Ya? Esto, aunque ha sido rechazado por muchos, hay algunos que sí lo creen. Pero a la luz de la palabra no tenemos base para poder confirmarlo. Luego tenemos otra teoría del origen del alma que dice que es el traducianismo. Traducianismo. Esto tiene que ver con la transmisión del alma. ¿Y en qué sentido? ¿Cómo se origina el alma? Para muchos creen, hay muchos cristianos también que creyeron en esto por mucho tiempo, fue una postura en su tiempo de la iglesia cristiana, en que el alma se transmite de forma, podríamos decir, como biológica, a través de los padres. Como que el ADN no solo trae cromosomas, Claro. también trae un pedacito de alma. También trae un alma, generada en el momento de la concepción. Y de aquí nosotros podríamos decir, algunos podrían decir, tiene sentido. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que nosotros somos herederos de una condición pecaminosa. Entonces, si el alma se transmite desde el momento de la concepción por el padre y por la madre, así como transmiten el ADN, así también se transmite el alma. Entonces, claro, se transmite una naturaleza pecaminosa. También se transmite una condición y transmite esa naturaleza pecaminosa. Entonces, sí, podríamos decir, claro, como que tiene sentido. Claro, cuando uno le encuentra razón a todas las teorías, toda la gente, por eso todas caen luego. Claro, tiene como sentido. Y es por eso también tendría sentido el por qué Jesús nació por obra del Espíritu Santo. Claro.
porque al ser concebido por el Espíritu Santo se libera de esa condición pecaminosa y esa naturaleza pecaminosa. En un 50%, 23 cromosomas. Y ahí está el pero, podríamos decir, pero hay un pero. Sí, pues. Porque María sí viene de esa naturaleza pecaminosa, heredó esa condición y esa naturaleza pecaminosa por sus padres. Entonces Jesús también fue heredero de esa naturaleza, si pensamos que el alma se transmite de esa forma. Claro. Entonces, en este caso, no, lo voy a decir así, nuestros hermanos católicos, no estamos hablando mal, pero sí ellos consideran, tienen sus doctrinas marianas. ¿Y cuáles son las doctrinas marianas? La principal es que María fue inmaculada en su concepción. ¿Qué quiere decir la inmaculada concepción? Que María también fue concebida por el Espíritu Santo. Ahora, esas doctrinas se basan en la tradición, que no se basan en la escritura. No hay texto bíblico, no hay palabra bíblica, no hay un libro canónico que nos hable acerca de María concebida a través del Espíritu Santo. Nada de su historia. No. Nosotros a través de la escritura entendemos que el Espíritu Santo posó sobre María, ¿cierto? Y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, para algunos podría ser que sí, y podría ser que no, que esta postura explique. Pero es una postura muy confusa. Explique el origen del alma, ¿ya? Esta parte espiritual, ¿ya? Y también tenemos el creacionismo. Que es lo que dijimos al principio, ¿cierto? Que mencionamos al principio, que la idea del origen del alma parte de que es creada por Dios. Esta es la postura que nosotros creemos. Porque la palabra de Dios es clara en decir que el alma proviene de Dios. Dios sopló aliento de vida, lo leímos, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, cuando hablamos de creacionismo, hablamos de que Dios es quien crea el alma. El creacionismo también es una corriente o una teoría que lo estudian en los colegios, junto con la evolución. Entonces claro, se les presenta de esa forma, como para hacer el tips. Claro, del creacionismo, pero ahí también se habla más del creacionismo en cuanto al origen del universo. Sí, a todo lo que tiene que ver con lo que hizo Dios y versus lo que es lo que habla la ciencia o de forma aislada en este caso. Claro, en este caso, creacionismo en cuanto al origen del alma. El origen del alma. Y esto es muy importante porque la Escritura nos dice que Dios crea el alma, ¿cierto? Ya lo respaldamos por el texto bíblico. Pero ahora puedo hacer una pregunta también. Si cuestionamos las otras posturas, muchos podrían cuestionar también esta postura, la que nosotros consideramos, y en este caso nosotros consideramos bíblica, ya que la palabra de Dios nos dice, es clara en decirnos que el hombre nace con una naturaleza pecaminosa, una condición pecaminosa. Ahora la pregunta es, si Dios crea el alma, ¿Dios crea un alma pecaminosa? Dios nos crea pecadores al tiro. ¿Qué? No. Cuando nosotros nos ponemos a pensar en todo esto, cosas a lo mejor muy sencillas que a lo mejor antes nunca nos hicimos las preguntas, pero empezamos a indagar, a profundizar, empezamos a hacernos preguntas que a veces nos dejan marcando ocupados porque, claro, si Dios crea el alma y la Biblia nos dice que somos herederos de una naturaleza pecaminosa, ¿qué pasa aquí entonces? Entonces, la respuesta a esto es que claramente Dios crea y Dios no crea el mal. No. Dios no crea un alma pecaminosa. Porque si Dios creara un alma pecaminosa y después nos condena por ser pecadores, sería como un poquito contradictorio. Y como dice la carta de Santiago, él dice que Dios no tienta a nadie, ¿cierto? Ni Él es tentado ni tienta a nadie. Entonces Él no provoca el mal, Él no provoca que el hombre peque. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la solución a este dilema? Entonces es que Dios crea el alma de una forma, un alma perfecta, santa o buena, podríamos decir. Dios crea almas buenas. Pero las consecuencias del pecado, ¿cuáles fueron? Que el hombre vive separado de Dios en una naturaleza pecaminosa. El hombre tiende a pecar. Y en un mundo caído. En un mundo caído. Entonces cuando esta alma entra al mundo, es heredera de esa condición y esa naturaleza pecaminosa, pero no por esencia, que Dios cree una esencia, en este caso el alma, de forma no por naturaleza, malvada, sino que Dios crea un alma buena, pero al momento de esa alma de entrar en contacto con este mundo caído, hereda esa naturaleza pecaminosa y esa condición pecaminosa.
¿Por qué? Porque somos condenados por la desobediencia de Adán, porque dice, por la desobediencia de uno entró el pecado en el mundo. Pero, como dice el postrer Adán, que es Jesucristo, por la obediencia de uno vino la salvación, La salvación a todos. la redención. Entonces aquí vemos esa solución o esa respuesta de que Dios crea. Ahora, ¿en qué momento esa alma es heredera y esa naturaleza pecaminosa es transmitida al ser humano? Muchos dicen que poco después de la concepción, y otros dicen que cuando ya la persona, el individuo, alcanza conciencia o tiene conciencia de sí, de su pecado. Entonces, bueno, ahí hay otros temas más, porque el tema de si que los niños son salvos cuando mueren, si son salvos o no son salvos. Entonces, hay muchos otros temas, pero en cuanto al origen del alma, podemos ver que la palabra de Dios nos dice que somos creados por Dios. Por Dios. Esa alma es creada directamente por Dios. Y el creacionismo, tenemos algunos versículos que podemos ir leyendo para poder ir respaldando. Así es. En Eclesiastés 12:7 dice: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Zacarías 12:1 dice: Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Hay también otro versículo. Hay otro versículo, sí, que habla del espíritu. Hebreos 12:9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Entonces ahí tenemos claramente versículos que respaldan el hecho de que Dios haya creado el alma, ¿cierto? Esa parte, esa dimensión espiritual del ser humano, ¿cierto? Dios crea el alma directamente de él y depende también de él. Claro. Depende de él. Dice, el espíritu vuelve, ¿cierto? El polvo a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio, ¿cierto? O sea, forma el espíritu dentro de él. Como que lo forma, pero lo acompaña y después lo recibe. Claro. Es todo el proceso siempre. Entonces ahí vemos que el origen proviene directamente de Dios. Ahora, estos versículos que leímos recientemente nos hablan del espíritu, pero si estamos hablando del alma. ¿Qué ¿cierto? pasó aquí? Y ahí ya entramos al otro tema, como decíamos, esta naturaleza, cómo está compuesto el ser humano. Claro. Muchos dicen de una parte espiritual, una dimensión espiritual y otra física, como lo hemos mencionado, ¿cierto? Alma y cuerpo. Pero otros creen que el hombre está compuesto por alma, cuerpo y espíritu. Y eso también es bíblico, lo podemos ver en escritos de Pablo, donde habla del alma, ¿cierto? Del alma, cuerpo y espíritu. ¿Ya? Pero aquí vemos estos versículos que acabamos de leer, que nos hablan de espíritu y nos hablan del alma. Uh-huh. Pero si Dios es el que crea el alma, dice del polvo de la tierra, vimos el versículo 7 del capítulo 2 de Génesis, que Dios creó del polvo de la tierra al hombre y sopló aliento de vida. Nefesh, alma. Sí que. Pero acá, ¿qué nos dice? Que creó el espíritu el polvo de la tierra y el espíritu que vuelva a Dios, porque Él lo dio, ¿cierto? Entonces, ¿dónde quedó el alma entonces? Si vemos todos estos versículos que hablan de que Dios creó el espíritu, Dios dio origen al espíritu, ¿dónde queda el alma? Y eso es lo que queremos mencionar, o que queremos ya hablar brevemente en esta sección antes de irnos a la pausa, es que bíblicamente nosotros vemos que el hombre tiene una dimensión física y otra espiritual. Lo volvemos a decir, ¿cierto? Y cuando vemos esta supuesta confusión o contradicción, donde vemos que hay textos que hablan del alma y otros textos que hablan del espíritu. Uh-huh. Y podríamos decir entonces, hay alma y hay espíritu. Aparte del cuerpo hay un alma y hay un espíritu. Pero podemos ver que en la escritura estos términos son intercambiables. Muchas veces el escritor bíblico utiliza como recurso el intercambio de estas palabras. Utiliza como sinónimo. Claro, como sinónimo. Y quiero que leamos Lucas capítulo 1, versículo 46 y 47, que dice: Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Ven? Ahí tenemos los dos términos, alma y espíritu. En griego, espíritu es neuma. De ahí que viene el estudio del Espíritu Santo, que se llama neumatología, que es viento, soplo. Ahí viene la palabra, neuma. Pero vemos que aquí en el cántico de María, el Magnificat, María hace un intercambio. Y esto es común dentro de la poesía hebrea.
Salmos nos habla mucho en este estilo y ocupa muchos recursos literarios como el paralelismo, sinónimo. Utiliza una palabra, por ejemplo, el famoso el que habita al abrigo del Altísimo, y la segunda línea dice exactamente lo mismo, pero con otras palabras. Habitará bajo la sombra del Omnipotente. Altísimo, omnipotente. Morará, habitar. Entonces utiliza palabras distintas pero que quieren decir lo mismo. Aquí de igual forma muchas veces vamos a ver que en el Nuevo Testamento sobre todo hay se utiliza este recurso intercambiable. Se utiliza muchas veces alma, otras veces espíritu. Y damos un ejemplo claro cuando Jesucristo está en la cruz. Él dice, en tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. ¿Y el alma dónde la encomienda? ¿Dónde queda el alma? Entonces, el Señor le dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. ¿Y el espíritu? ¿Lo dejamos a un lado? ¿O no tiene que ver con esta devoción hacia el Señor completa? El espíritu no tiene que ver con eso. Entonces ahí nos damos cuenta que la composición del hombre, como ya lo hemos dicho muchas veces, la podemos ver en una dimensión espiritual y una dimensión física. Y que el uso de los términos alma y espíritu son intercambiables. Entonces podemos ver que alma y espíritu son la parte espiritual, la dimensión espiritual. La parte invisible, podríamos decir. Y la parte física es el cuerpo. Pero ya como hemos visto en la cantidad de versículos bíblicos, el alma, la parte espiritual, no se queda solamente en eso, como la parte espiritual, como una parte del ser humano, sino que también representa la totalidad, el todo del ser humano. Mientras terminaba de hablar o cerrábamos esta parte, me daba cuenta que la Biblia es llamada el libro de los libros. Y finalmente, para poder entender cómo está compuesta la Biblia, cómo leerla, para tener comprensión lectora más allá de simplemente leer entre líneas, hay que saber de hartas cosas, de lingüística, de ciencia, de todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo, la neumatología, un montón de cosas. Así que el Señor nos vaya dando gracia y que su Espíritu Santo siempre nos acompañe para poder leer la Biblia de la forma tal que nos dé este manual de vida y nos dé luz frente a todas las otras interrogantes que se nos vayan presentando. Claro. ¿Y por qué hablar de toda esta terminología, todas estas posturas, posiciones, doctrinas? Es porque nos dan, si ahondamos un poquito en esto, y gracias a Dios que tenemos este programa para poder hacerlo, este tiempo de conversación, de profundizar en algunos temas, es porque nos dan a entender la complejidad del ser humano. En este caso, este programa Hechos a su imagen nos está hablando de la naturaleza del ser humano y lo bello que es el ser humano, la perfección de Dios al habernos creado. Y hay una complejidad que no todos podrían decir, esto lo puedo explicar a ciencia cierta, ¿cierto? Claro, no todo se explica científicamente. Claro, la ciencia quiere imitar lo que Dios ha hecho, pero jamás lo va a poder lograr porque aquí hay una perfección total de parte de Dios y eso es lo que queremos también transmitir a través de este programa, la naturaleza del ser humano a través de la palabra de Dios, de lo que Dios hizo por nosotros, lo que Dios creó y puso en cada uno de nosotros. Así que vamos a ir a la pausa y ya volvemos con el último bloque y ahí vamos a hablar un tema ya, el tema final, que será, ¿existe una lucha entre el cuerpo y el alma? Vamos a ver. Vamos a la pausa y volvemos. Ya, y después de esta pausa vamos a entrar en el tema final, este bloque final, donde vamos a hablar acerca de esta supuesta lucha entre el cuerpo y el alma, la parte física y la parte espiritual, la parte invisible. Tenemos un texto que queremos leer, Gálatas 5:17. Hoy ya me ha tocado leer todos los textos. Sí. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y la del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Aquí el apóstol Pablo le habla a los Gálatas. Y no tan solamente le habla a los Gálatas, le habla a muchas otras iglesias y hace esta alusión a la lucha que hay, a la lucha interna que hay del hombre contra el espíritu y la carne.
Muchas veces vamos a escuchar, vamos a ver a Pablo hablando acerca del hombre carnal, del hombre espiritual, del viejo hombre, del nuevo hombre. Entonces vamos a ver que Pablo hace esta analogía, ¿ya? Pero Pablo no tan solo habla en contra de la parte física, no está hablando de que el cuerpo sea malo en sí. ¿Ya? Cuando habla de la carne no se refiere directamente o explícitamente al cuerpo, a lo físico. Pablo no está hablando que la lucha es entre el cuerpo físico y lo espiritual o el alma o el espíritu, sino lo que Pablo quiere decir que esta carne, ¿cierto?, es esa naturaleza pecaminosa que muchas veces surge en nuestro proceso de santidad, en nuestro proceso de santificación, a través del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos da una nueva vida en Cristo. Y esa es la lucha que el apóstol Pablo menciona. No una lucha entre el cuerpo, ¿cierto?, y el espíritu, sino que esa lucha interna entre esa naturaleza pecaminosa y esa nueva naturaleza en Cristo. Y obviamente cuando habla de carne sí también se refiere a lo físico en relación a que la naturaleza pecaminosa hace también quiere satisfacer los deseos, caer en la tentación carnales, ¿cierto?, físicos. Pero no es que el cuerpo en sí sea malo, no es que el cuerpo en sí tenga esa lucha con el espíritu, sino que es la naturaleza pecaminosa. Claro, porque si pensáramos que el cuerpo, seguiríamos pensando que somos entes aislados entre cuerpo y alma. Claro, entonces, y volvemos a ese mismo punto que hablamos de cuando el Mateo 10:28 que dice: no temáis a los que matan el cuerpo, ¿cierto? Destruyen el cuerpo, sino que aquel que puede destruir el alma. Porque ahí es donde radica la parte espiritual, o sea, la esencia real es la parte espiritual. Y el apóstol Pablo está diciendo que la lucha es interna, la lucha... como dice en Efesios, nuestra lucha no es contra sangre ni carne. O sea, la lucha no es algo físico, ¿ya? En primera instancia. Pero sí la lucha es contra nuestra naturaleza pecaminosa, que incita también sí, a la carne, a lo material, a lo físico, a pecar, a materializar el pecado. Porque todo pecado proviene primero de un mal pensamiento, de un mal deseo. Y luego, pum, se materializa. Y Santiago lo dice, que de nuestras propias concupiscencias se concibe el pecado, ¿cierto? Porque lo concibe primero en la mente, en el corazón, hablando de esa parte interna, ¿cierto? En el alma, en el espíritu. Ahí se concibe y luego cuando ya está todo maquinado, sale a la luz, ¿cierto? Y obviamente muchas veces como caer en el pecado, en la tentación, claramente eso lo podemos exteriorizar a través de lo físico, del cuerpo físico, ¿cierto? Entonces podemos decir que pecar, a lo mejor no está dentro del tema, que pecar es una decisión. Claro. ¿Por qué? Porque, bueno, en este caso, Pablo cuando dice esto, para que no se me vaya la idea, perdón. Pablo, él habla en contra de la filosofía, bueno, habla no desde el punto de vista filosófico de los griegos o del mundo greco-romano, que consideraba la materia, el cuerpo como algo malo. Claro. De hecho, cuando Juan él dice, probad en sus cartas, probar a los espíritus. Probar a los espíritus. Si el espíritu dice que Cristo vino en carne y sangre, es de Dios. Pero esos espíritus o aquellos que dicen que Jesucristo no vino en carne y sangre, no es de Dios. ¿Y qué quiere decir esto? Es que había en sus tiempos, en los primeros siglos de la iglesia, había una corriente llamada gnosticismo. ¿Ya? Todavía medio existe. Claro, todavía existe. Y esto trataba de reinterpretar el evangelio. Y muchos decían que Jesucristo vino no en forma humana, no se hizo carne. Por eso el apóstol Juan él recalca, y Jesús se hizo carne, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Por qué? Porque muchos decían que Jesús era el vino, pero como con una apariencia física. Pero era realmente un espíritu, como un fantasma. Claro. Entonces, los que niegan la encarnación de Jesucristo, claro, no son de Dios. Entonces, Pablo él no está queriendo decir que lo físico es malo, cuando dice que la lucha es contra nuestra carne, con la parte física, no está diciendo que el cuerpo sea malo. No es que el alma esté presa o el espíritu esté preso en este cuerpo. Dice el apóstol Pablo que nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Así es. Del Espíritu Santo. Ahí vamos acompañando. Y nos dice que debemos cuidarnos.
porque somos templo del Espíritu Santo. Y Pablo también habla de la resurrección. Si este cuerpo fuese malo, si este cuerpo fuese insignificante, o fuese algo asqueroso, algo que no pudiéramos mezclar con nuestra alma santa, no sería templo del Espíritu Santo, y también no tendría sentido la resurrección de lo físico. Claro. Obviamente que vamos a resucitar con un cuerpo glorioso, similar al de Cristo cuando resucitó, pero también nos habla de una parte física, ¿cierto? Ahora, en relación al texto que mencionábamos, para que no suene un poco contradictorio, ¿cierto? La parte física es importante, sí, porque es el templo que nosotros tenemos durante el tiempo que nosotros vivamos acá. Es lo temporal. Tenemos que cuidar, claro. Es lo temporal, ¿cierto? Pero lo esencial es lo que hay dentro. Y hay una lucha. Existe. Entonces, podríamos decir que la lucha no es una lucha entre el cuerpo, porque el cuerpo es malo, y el alma y el espíritu es lo bueno y es lo esencial. No, la lucha es espiritual. Esta es una lucha interna de todos nosotros. Entonces, ¿podemos decir que los cristianos tienen luchas internas? Sí, podemos decir que sí. Claramente, ¿cierto? Claramente, Sí. Pablo le habla a la iglesia y Pablo le está hablando a cristianos. Y él mismo él dice que tiene esa lucha, que quiero hacer lo bueno, pero no puedo hacerlo. Lo que bueno que quiero hacer no lo hago, y hago lo malo, y eso es lo que yo no quiero, pero lo hago. ¿Por qué? Porque hay una lucha interna en su espíritu, hay una lucha interna entre su naturaleza pecaminosa, pero también esa naturaleza renovada por el Espíritu Santo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, no apaguéis el Espíritu Santo. No apaguéis, aviva el fuego que hay en ti. Aviva el fuego. Porque la lucha no es algo físico, sino que es algo espiritual. Y eso también me recuerda cuando Jesucristo él habla, y él menciona que cuando habla del pecado, dice, el que codicia, ¿cierto?, a la mujer de su prójimo, ya ha cometido adulterio, ya ha cometido fornicación en su mente. Porque es cierto, porque el cuerpo, claro, puede cometer el pecado, pero en sí es lo que está dentro, esa lucha interna. Esa sensación, esa tentación que está dando vuelta en la mente y en el corazón. Claro. Porque también la palabra dice que el pensamiento del hombre, lo que piensa el hombre, eso es el hombre, tal cual es. Claro. Y lo que decíamos también, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, claramente hay una lucha, pero no es una lucha entre cuerpo y alma, sino que es una lucha interna. No es un angelito blanco y un angelito acá, claro, tratando de darse. Entonces, muchas veces nosotros tenemos ese concepto y dividimos al ser humano, dividimos nuestra propia naturaleza, y hemos dicho que Dios nos ve como un todo, ¿cierto? Y nos ve como un ser integral. Dios nos creó de una forma integral, y así también tenemos que vernos nosotros, de una forma integral, no separada. Hay una lucha, pero es una lucha interna, y eso tenemos que lidiar con eso. Todos los lidiar días. con eso. Y tenemos que tratar de servir al Señor de una forma integral. El versículo 1 Tesalonicenses 5:23 nos habla de eso. Dice, y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí habla de la totalidad. Ahí Pablo no está queriendo decir que, como decíamos en el bloque anterior, no está hablando de una naturaleza tripartita, claro, alma, cuerpo y espíritu, sino que está hablando de la totalidad del hombre. Por eso dice, el mismo Dios de paz lo santifique por completo. Es como lo mismo que dice Jesucristo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. O sea, hay alma, hay corazón y hay mente. O sea que el hombre también tiene otro tipo de naturaleza. No quiere aplicar este principio de totalidad. Entre lo físico y lo espiritual, todo este engranaje que somos, en un entramado que no es fácil de dilucidar, pero sí poder explicar que estamos hechos a su imagen. Hechos a su imagen, como una pieza de un rompecabezas que tiene que armar una totalidad. Y a mí me sorprende Dios cuando la semana pasada hablábamos de que somos hechura suya, y que somos hechura suya también en nuestra dimensión espiritual, finalmente con nuestros sentimientos, que cuando lloramos, que cuando reímos, que cuando nos enojamos, que cuando sobre todo le amamos, eso también está puesto de forma, está a propósito puesto en nuestro ser. Me encanta Dios que nos pensó tan bien y de forma tan perfecta. No somos robots,
para que no Claro. se nos olvide que también tenemos tiempo de que debemos descansar, tenemos que usar sabiamente nuestras convicciones, nuestras decisiones y nuestro cuerpo, para que así seamos seres íntegros. Cuando hablamos de integridad, no hablamos solamente de que estamos hechos de una forma completamente perfecta, sino que hablamos de que mi integridad, o sea, lo que yo pienso, lo que yo hago, también está siendo visto por Dios, Claro. y lo debo ser consecuente en ello. Sí, y pensaba mientras hablabas, lo que muchos consideran, y lo que decía, muchas veces nosotros consideramos al ser humano como, claro, como un ente separado entre sí, y que nos cuesta unir. Y muchos dicen, no, es que el hermano es muy almático, no, es que el hermano es espiritual, o el otro, no, el hermano es carnal. Pero no, debemos ser un ser integral, completo, como No, y dicen. hay otros que dicen, es que yo soy así. Claro. Es que no, hermano, usted no puede ser así. Usted es Entonces- hecho a imagen de Dios. Entonces, ya terminando ya este bloque y el programa, Ujú. vemos la complejidad con la cual Dios nos creó a nosotros. Y en este tema del alma, que es un tema interesante, vimos ya los términos, el origen y también este tema final acerca de esta lucha que supuestamente existe entre el cuerpo, el alma, separando al hombre en su naturaleza. Vemos que Dios hizo un trabajo perfecto, ¿cierto? Dios hizo un trabajo perfecto en nosotros, y nosotros también debemos actuar, como decíamos en el programa anterior, con una ética correspondiente, tal cual como Él Sí. nos creó, con una capacidad de poder comportarnos a la altura del quien nos creó. llamamiento, Sí. de quien nos creó. Entonces, Finalmente, siempre que vamos a hablar de que somos hechos a su imagen en todos los temas que podamos ir tocando, siempre vamos a volver al mismo punto. claro, Su imagen y semejanza, su imagen y semejanza. Somos sus embajadores en la tierra. Él puso una responsabilidad en nosotros para comportarnos en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestra existencia como seres vivientes, responsablemente como hijos de Dios, y no como simple criatura, no como simplemente una creación más, sino que en toda nuestra totalidad. Y me quiero emocionar con Dios, y quiero llorar con Dios, y quiero ir corriendo a conversar con Dios. A lo mejor las mujeres tenemos esa parte un poco más recalcada, Dios lo hizo así, biología mucho más hormonal, a lo mejor podrían decir algunos, pero somos algunos más expresivos que otros. sí. Sin embargo, todos hemos sido tocados en nuestra emoción alguna vez por el Espíritu Santo. Así ¿Por es. qué? Porque estamos hechos de emociones, de una psique, de una fe. Amén. Y damos entonces por finalizado nuestro programa del día de hoy, Nuestro segundo programa. nuestro segundo programa. Así que les dejamos invitados, como siempre, a que nos sintonice a través de las diferentes plataformas, a través de la radio, a través de la televisión digital, a través de las redes sociales. Acompáñenos y sigamos aprendiendo más de la palabra de Dios, y podamos seguir avanzando en este programa llamado Hechos a su imagen. Que Dios les bendiga, Que Dios y nos les vemos bendiga. en un próximo programa. Chao, chao. Bendiciones. Este fue el programa Hechos a su imagen, un espacio de conversación, alabanza y estudio de la palabra de Dios. Nos encontramos en un próximo programa. Que Dios les bendiga.